Hola, buenas tardes, bienvenidos. Seguimos aquí con el libro de Primera de Crónicas abierta, con esta lectura tan interesante. Fue muy interesante para mí eso de estar mirando los pasajes paralelos escritos en otro tiempo anterior y ahora ya a la vuelta para aquellos exiliados que estaban volviendo. Entiendo que en algún momento mezclé también con los persas, pero volviendo de Babilonia, porque estos pasajes escritos, esta historia de Israel, especialmente del reinado de David, eh, fueron escritos por siempre repetimos la posibilidad que haya sido Esdras del tiempo del regreso desde Babilonia, eh, pero que también con lo que hemos visto tanto la mención de Ciro, bueno, de modo que acá tenemos a un pueblo que había que alimentar, fortalecer con la historia para que nunca olvidaran que eran el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios tenía reyes que le obedecían, que le servían y que eran ejemplo para nosotros, un espejo para nosotros. Sobre todo porque la mirada de este cronista era una mirada de resaltar todo lo bueno de David. Bueno, y hoy vamos a ver un momento difícil, con una escena muy difícil que empezamos a leerla ayer, cuando David hace un acto de gobierno, mandó a hacer un censo para ver cuánta gente podía servir para el ejército. Y el Señor se enojó, entendemos más que nada por el hecho de no haberlo consultado. Es decir, creo que leímos 9 meses que había durado, o sea, un gasto de tiempo, de movimiento, para hacer algo que el Señor no le pareció bien. Y entonces, como leímos, eh, yo creo que es algo único en la Biblia, no recuerdo haberlo visto. Dios le ofreció que eligiera entre 3 castigos. Y bueno, entonces vimos a David en el capítulo 21, estamos en capítulo 21 de Primera de Crónicas 13, que dijo: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres, porque uno de los castigos posibles era que viniera un ataque de enemigos, ¿sí? Y el primero, hambre. Así que él eligió la peste, lo cual no era nada bueno ni nada. Pero bueno, tenemos que leer también los pasajes de la Biblia donde vemos eh, el Señor justo marcando su juicio. Y también, bueno, lo que vamos a ver ahora, por tanto el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. Jebús era el antiguo nombre de Jerusalén, ya estaba. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David le dijo al Señor: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a mi pueblo. Como estamos mirando eh, el pensamiento y la mano del cronista que escribió esto en este tiempo, ¿no es cierto? Como decimos todos los días, para levantar las fuerzas, el ánimo.
hay detalles como el ángel y todo eso con desenvainado hacia Jerusalén, no están en segunda de Crónicas, en segunda de Samuel. El libro donde están los mayores detalles y toda desplegada la vida de Samuel, de David. Y entonces acá estamos con esa mirada desde muchos, casi 100 años después, con esa mirada que le ponía un momento muy imponente a ese castigo de Dios que Dios estaba haciendo. Pero lo que nos muestra principalmente es el arrepentimiento de David. David reconociendo y pidiendo que el castigo fuera sobre él y no sobre su pueblo. Entonces, versículo 18, esto sí está ahora tal cual en segunda de Samuel. Lo anterior, esa imagen del ángel con la espada, esa fue agregada por el cronista de Primera de Crónicas. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David, Gad era el profeta, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. ¿Ven? Lo muestra humillado, arrepentido. Ornán se hallaba trillando y al mirar hacia adelante vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo, véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David, su majestad, yo se la regalo para que haga usted con ella lo mejor que le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Qué espíritu había en ese Israel de entonces. Pero el rey David le respondió a Ornán, eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré por su verdadero precio. ¿Y saben qué? Voy a 2 Samuel. Y 2 Samuel dice, y esto ahora tal cual es, fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Ahora vamos a mirarlo, que me parece que había otro precio en Crónicas. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Y leí este pedacito de 2 de Samuel porque aquí termina 2 Samuel y ya viene Primera de Reyes. De manera que volvemos a Crónica, porque en Crónica falta unos cuantos capítulos todavía. Entonces, a ver, quiero ver lo de la ofrenda. Acá dice en Primera de Crónicas que le dio 600 monedas de oro por aquel lugar. De manera que los datos no sabemos cuáles fueron los exactos, pero dice, la diferencia ha sido explicada indicando que el cronista tiene la intención de glorificar a David, ¿sí? Este cronista de Crónicas, siendo Esdras o el que fuera, todo quería mostrar para los que iban a leer en ese tiempo por primera vez los libros de Crónicas, la generosidad de David. Muy bien. Primera de Crónicas 21-27, continúa el relato y ya saqué mi marca de segunda de Samuel porque ya no hay más nada en segunda de Samuel. Fue así como David le dio, bueno, ya está, entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo
Tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto que se encontraba en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar a ese lugar porque, por causa de la espada del ángel del Señor, estaba aterrorizado. Muy bien, acá tenemos entonces todo. No hemos tenido una acción pecaminosa, arrepentimiento, sacrificio expiatorio, ¿sí? Todo el camino que el Señor había enseñado a los antiguos israelitas por el pecado. Arrepentimiento sobre todo, y luego viene el perdón del Señor. Muy bien, dejamos a David, ya estuvo aterrorizado. Capítulo 22 de Primera de Crónicas es exclusivo, solo está contado acá. Entonces dijo David, aquí se levantará el templo del Señor, de Dios el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró de los extranjeros, miren, un montón de detalles muy interesantes. Vivían entre los israelitas extranjeros. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Acá no encontramos promesas, pero acá encontramos la obra de Dios en el gran rey de los israelitas, ¿sí? La obra de Dios en una mente abierta, mirando hacia el futuro, programando cosas. No sé cuántos años tendría Salomón en ese momento, pero fíjense lo que dice, mi hijo Salomón, pensaba David. David no lo escribió ni lo dijo en ningún lado, pero el cronista se estaba ubicando en la mente de David. Mi hijo Salomón es muy joven e inexperto y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, hijo de Israel, Dios de Israel, perdón. David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien me construya un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. ¿No se dan cuenta que Salomón es muy parecido a Shalom? La palabra con la que los israelitas saludan y que quiere decir paz. De manera que se considera que el nombre Salomón quiere decir paz, y es lo que Dios estaba diciendo. Durante su reinado le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Y así fue. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿No se dan cuenta cómo el cronista está haciendo también un paralelo con Moisés cuando le da el legado a Josué? Las mismas palabras, sé fuerte y valiente, que tenemos en Josué 1, y toda la actitud que se ha visto en Moisés,
encomendándole, dándole fuerzas y motivándolo. ¿No? Eso es otra cosa que se considera que este cronista está formando y recuperando el carácter de ese pueblo exiliado, abatido, y habría que ver con qué fuerzas volvían, ¿no? Aunque vimos tanto, realmente vimos, hubo un gran trabajo de Esdras y Nehemías en la construcción y en estar atento a los enemigos y en trabajar con toda la fuerza de día y de noche, ¿no? Fue bueno haber leído primero Esdras y Nehemías para ahora ver los libros, los rollos que los cronistas de la época de ellos estaban escribiendo para que miraran su historia y en la historia fueran fortalecidos. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3.300 toneladas de oro. 33.000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo, el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. ¿Ah? Esto lo iba a repetir Jesús como el gran mandamiento, ¿no? Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Bueno, comenzamos el 23, vamos a leer un poquito del 23 porque esto nos va a hacer acordar los otros textos que hemos leído con listas. Pero esas listas que de repente son nombres solos, pero muchas veces tienen allí entre medio detalles. Primero que hablaban de la rigurosidad del cronista, pero además el hecho de la mentalidad, de buscar que todo fuera cuidadoso, que a todo se respete, que todo sea atendiendo a la gente. Ahí sí que era verdad que se preocupaban por la gente. Miren, un pedacito leemos de Primera de Crónicas. David, el capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran en total 38.000 hombres. Ya estamos en terreno paralelo de Primera de Reyes. Los próximos días vamos a ir mirando los detalles que encontramos en Primera de Reyes. Entonces, levitas de más de 30 años, 38.000 hombres, 24.000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6.000 eran oficiales y jueces. 4.000 porteros y los otros 4.000 estaban encargados de alabar al Señor con sus instrumentos musicales que David había ordenado hacer para este propósito. ¿Saben que encontré un versículo en Amós 6:5 que no tiene nada que ver con las palabras del profeta en este momento, pero sí el detalle que habla de ahí, de gente, pero en 6:5 dice,
hablando de los que se dedicaban a la música, ¿no? Que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales. Aquí en Crónicas nos aparece con mucho detalle, en otro lugar por ahí, los instrumentos musicales, pero acá vamos hablándole a los pecadores, recuerda que a la manera, diciendo que en el tiempo de David se improvisaban canciones al son de la cítara y se inventan instrumentos musicales. No, si para todos los adoradores el Antiguo Testamento provee un montón de material para sacar ideas y para hacer cosas nuevas. Bueno, David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví. Claro, los levitas vienen de Leví, uno de los hijos de Jacob. Así que los hijos de Leví, miren, no fueron muchos, fueron 3. Gersón, Coat y Merari. Y vamos a leer solamente los gersonitas. Entonces, de Gersón hubo 2 hijos. Y entonces después dice los hijos de uno y los hijos del otro, ¿no? Y del otro hijo de Simi tuvo 3 hijos. Y dice, bueno, los nombres de ellos que fueron los jefes de las familias patriarcales del Adán. Pero aclara que los hijos de Simi, este segundo hijo de Gersón, fueron 4, ¿no? Y dice los nombres. ¿Cómo? De los 4, 2 no tuvieron muchos hijos. Se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Detalle, nada más que un detalle mínimo de comparando que algunos tuvieron más hijos y otros menos, y para que no tuvieran menos tarea, ni hubiera ningún conflicto entre ellos, a todos se les dio un mismo cargo. Impresionante. Bueno, después siguen, paramos acá porque es un montón de nombres. Gersón, el hijo de Leví, Leví había tenido 3 hijos, ya vimos los descendientes del primero y ahora vienen los descendientes del segundo y los del tercero también con algunas indicaciones que son interesantes, pero ya lo dejamos para mañana. Así que dejamos Primera de Crónicas en la mitad del capítulo 23, dando gracias a Dios, porque la Biblia no dejó solamente promesas cariñosas nos dejó la vida de un pueblo que en los buenos momentos, cuando tuvo reyes, dirigentes como David, tenían en primer lugar obedecer las cosas que el Señor había mandado para que fueran un pueblo armonioso, obediente, responsable de las cosas que Dios había mandado. Y por eso se repite la vida de David, especialmente en todo aquello que lo mostraba de esta manera, haciendo las cosas bien y del agrado del Señor. Una vez más decimos gracias a Dios por su palabra y seguiremos mañana, si Dios quiere. Será hasta mañana.